Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Vamos a ponernos de pie y primeramente vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. El tema, estamos continuando con una nueva iglesia en Tesalónica. Estamos en el libro de los Hechos. El texto se encuentra en Hechos capítulo 17. El enfoque es Hechos 17 del 1 al 12. Y el versículo clave es Hechos 17:4. La aplicación es que el estudiante reconocerá que el evangelio debe ser predicado antes que la gente pueda ser salva, bautizada y que nuevas iglesias sean iniciadas. Así que vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Si gustan, leemos al unísono Romanos capítulo 10, comenzando con el versículo 8. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Disculpen, hermanos. Bueno, no está allá. Voy a verlo en sus Biblias porque está congelado. Tengo que arreglar eso, hermano. Tenemos que arreglar. No me está captando. Déjenme ver un momentito. No me está captando. No me está, el OBS no me está captando el Bible Show.
pues no lo tengo aquí, está bien. Ahora sí, no es lo que quiero, pero funciona. Ok, disculpen, hermanos, puesto de pie, Romanos 10, del 8 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. María Ángel, venga por favor y nos guía en una palabra de oración. Pero no se graba si ella lo hace allá. Ah, ok. Perdonen, hermanos, por los enredos. Entonces, ahora sí vamos a ser guiados en una palabra de oración. Oremos. Gracias, amado Padre Celestial, por la oportunidad de estar aquí congregados, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Tenemos la palabra de hoy, Señor, para que pueda llegar a muchos corazones. Toda persona que esté enferma, Señor, que pueda recibir hoy, Señor, el toque tuyo. Gracias, Señor, por la oportunidad y por este momento. Amén. ¿Puede tomar asiento? El tema hoy es una nueva iglesia en Tesalónica. El texto es Hechos 17 del 1 al 34. El enfoque es Hechos 17 del 1 al 12, que es la parte que vamos a estar estudiando esta tarde. El versículo clave, digámoslo todos juntos. Hechos 17, 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Otra vez, Hechos 17, 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La aplicación de la lección de esta tarde es que el estudiante reconocerá que el evangelio debe ser predicado antes que la gente pueda ser salva, bautizada y que nuevas iglesias sean iniciadas. Bueno, hemos estado estudiando en el libro de los Hechos y esta porción la comenzamos cuando Pablo y Silas fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Esto está en Hechos capítulo 13. Recuerdan que ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Están en lo que llamamos el primer viaje misionero, donde ellos han sido enviados por esta iglesia y están plantando iglesias en diferentes partes. Llegan y predican la palabra del Señor y ellos entonces siguen adelante con la predicación de la palabra del Señor, plantando iglesias donde ellos están. Entonces,
Vamos primeramente a Hechos capítulo 17. Comenzando con el versículo 1. Dice, estamos en Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, recuerden en la lección anterior que no había sinagoga. Ahora, cuando hay sinagoga, ¿qué significa? Que hay judíos. Suficientes judíos para que pueda haber sinagoga, ¿verdad? Entonces, si no hay sinagoga, significa que no hay suficientes judíos. Y cuando no habían suficientes judíos para una sinagoga, entonces, ¿dónde se congregaban? Cerca del río, generalmente, ¿verdad? Era donde se reunían, y vimos la sección pasada donde estaban ahí cerca del río, y ahí estaban entonces reunidos cuando Pablo y Bernabé fueron y les evangelizaron. Y ahí encontramos una mujer vendedora de púrpura que se convirtió, los hospedó en su casa, y ahí está comenzando entonces la iglesia. Vamos ahora entonces a Filipos, y estamos aquí, dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? ¿A quiénes fue primero? A los judíos. Entonces, ahora, no es cierto que Pablo era el apóstol a los gentiles, pero lo encontramos siempre yendo primeramente a los judíos, porque él nunca olvidó su nación. Él siempre buscaba primeramente a los judíos. Cuando los judíos lo rechazaban, entonces iba a los gentiles. Y aunque no lo rechazaran, también iba a los gentiles, pero primeramente comenzaba con los judíos. Entonces Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, o sea, se reunió con ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, ¿en qué quedamos? Las iglesias, ¿en qué días se reunían como iglesias? No pegaron. Las iglesias se reunían el primer día de la semana. Pero entonces, ¿qué están haciendo en días de reposo? ¿Es que yo me quedé sordo o es que ustedes no están hablando? ¿Qué están haciendo el sábado? Ustedes quieren que yo les diga todo. No, señor, no estaban guardando el día de reposo. No, se dejó de guardar el día de reposo cuando Jesús resucitó. A los judíos sí. Entonces, ¿qué están haciendo ellos en un día de reposo? ¿Predicándole a quiénes? A los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué en un día de reposo le están predicando a los judíos? Porque ellos se reunían en día de reposo. O sea, si ellos iban otro día, no encontraban a nadie. Entonces, por eso encontramos aquí donde ellos, por 3 días seguidos de días de reposo, discutió con ellos. O sea, se reunió con ellos, les expuso la palabra del Señor y les explicó. Quiere decir, cuando dice discutió, todavía no están peleando, todavía lo que están haciendo es intercambiando, ¿verdad? Discutió con ellos están intercambiando, tienen muchas preguntas. Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, pero ellos no lo sabían, y muchos no lo iban a creer, pero otros sí. Entonces, dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo.
Cuando dice aquí declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿de cuáles escrituras está hablando? Antiguo Testamento, exactamente. Eran las escrituras que habían. Entonces, él les exponía el Antiguo Testamento. O sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrándoles que Jesucristo está presentado en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas hablan de Jesús. La ley y los profetas profetizan a Jesús, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Pero esto para ellos era nuevo. ¿A qué clase de Cristo estaban esperando ellos? El Cristo libertador, el Cristo rey, que los libertara de la esclavitud, de la bota de los italianos, de los romanos. Ellos estaban buscando un rey político, no estaban buscando un Cristo redentor, pero bien estaba expuesto en las escrituras, pero ellos no lo veían. Ellos estaban esperando y siguen esperando al rey del redentor. Entonces Pablo les está declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, a quien ellos estaban esperando, padeciese. Ellos para eso era nuevo. No debía ser nuevo, porque la escritura lo expone claramente. Sin embargo, ellos no lo veían. Entonces, que padeciese. O sea, cuando dice padeciese y resucitase de los muertos, entonces es evidente que el decir padecer era que iba a morir, ¿verdad? Entonces padeciese y resucitase de los muertos. Recordemos que la muerte, sepultura y resurrección es el evangelio. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces él está exponiendo. Vean los puntos del sermón de Pablo. Número 1, las escrituras hablan del Cristo. Número 2, las escrituras presentan a un Cristo redentor. Número 3, yo les presento al Cristo redentor del quien está hablando las escrituras del Antiguo Testamento. Él es. Dice entonces ahora el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahora, escuchen lo que dice, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahora, cuando está hablando de en la sinagoga, ¿cuáles eran los griegos que estaban en la sinagoga? Eran judaizados, eran griegos judaizados. O sea, habían sido circuncidados y estaban guardando la ley, entre comillas, ¿verdad? Como todos ellos. Bien, ahí estaban. Entonces está hablando de griegos piadosos. ¿Qué es piadoso? Significa de fe. Y mujeres nobles no pocas. Muy bien, ahora dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Pero vamos al segundo punto. El segundo punto, entonces, dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Aparentemente, también en los versículos anteriores que vemos, cuando dice griegos piadosos, no solamente está hablando de griegos en la sinagoga. Aparentemente, habían griegos incircuncisos, o sea, griegos que no habían sido judaizados, que llegaron a la sinagoga para escuchar la predicación de Saulo y de Bernabé. Entonces ellos también se convirtieron. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, vagos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Ahora se dan cuenta, cuando los religiosos encuentran que lo que ellos han estado creyendo y predicando es falso,
aceptan humildemente. Ahí nos equivocamos. Díganos la verdad. Quisiéramos que fuera así. Lamentablemente, generalmente no es así. Sino que se enojan. En vez de confesar que están equivocados, en vez de confrontar la verdad. Papi tenía un dicho. Papi decía, ya yo tengo mi mente resuelta, no me confunda con los hechos. Ya yo sé lo que creo. Entonces, no me confunda con la verdad. No me confunda con los hechos. Cuando nosotros vemos las sectas, las falsas religiones que rechazan a Cristo, entonces se va a producir muchas veces una persecución. Dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, o sea, no hicieron lo correcto, sino que buscaron crear una turba, alborotaron la ciudad. Entonces dice el versículo 5, de que asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En otras palabras, presentarlos para que les hicieran daño. Dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, los están calumniando. Ellos no están alborotando el pueblo. Quienes alborotaron el pueblo eran ellos, pero acusaron a Saulo y Bernabé de alborotar el pueblo. Y hermanos, esto es común. Esto es la norma, donde las personas que no creen y no quieren creer, entonces acusan a los demás. Ellos son los culpables, pero acusan a los demás de ser culpables. Y lo estamos viendo en el mundo hoy, precisamente. Entonces, dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido. Ahora dice, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Voy a detenerme aquí un momentito, porque también la predicación tiene que ver con este mismo tema de la persecución. El gobierno romano había comenzado proponiendo que el emperador era un representante de Dios. Así empezaron. El emperador era representante de Dios porque el reino de ellos, el reino italiano, o sea, el imperio romano, era puesto por Dios, por los dioses, porque ellos eran polígamos. Entonces, por los dioses. Y al ir avanzando, diferentes emperadores, diferentes etapas, habían llegado, entonces en este caso, cuando era César, habían llegado a decir de que el César era Dios. No solamente era un representante de Dios, sino que era Dios y había que adorarlo. De hecho, el César Nerón, él mataba a las personas quienes no lo aceptaban a él como Dios, no lo aceptaban a él como el rey. Y acusan falsamente a estos enviados de Dios que están promulgando algo que es ilegal. Porque en el Imperio Romano, decir que había otro rey que no fuera César era penado con la ley. De hecho, era digno de muerte. Ellos necesitaban entonces decir que sí, bueno, César era rey. Si ellos aceptaban, inclusive se les pedía una vez al año, bienvenidos hermanos, se les pedía una vez al año que ellos firmaran un papel, un documento, donde aceptaban de que César era Dios. Una vez que ellos declaraban ese documento, y entonces que César era Dios, luego podían decir todo lo que dijeran de diferentes dioses, no había problema. Pero si ellos no estaban dispuestos a firmar ese documento, declarando y aceptando de que César es Dios, eran perseguidos, eran encarcelados y posiblemente eran ejecutados.
Vemos aquí entonces de que esto es César, es serio. Porque recordemos que esta ciudad es una colonia romana. O sea, esto es igual que estar en Roma. No solamente es parte del Imperio Romano, sino que es una colonia romana. Y esto quiere decir que las leyes romanas están en vigor en una forma completa y total. Estamos en Hechos capítulo 17. Vamos ahora al versículo 8. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades oyendo estas cosas. Ahora, las autoridades, cuando ellos vienen con esta acusación, entonces hay una situación. La situación es, estos hombres están siendo acusados de quebrantar la ley romana. Estos hombres están siendo acusados de decir que hay otro rey, aparte del César. Y por lo tanto, tenemos que actuar. Entonces alborotaron al pueblo y alborotaron también a las autoridades de la ciudad donde oyeron estas cosas. Dice entonces el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Estamos en Hechos capítulo 17 y estamos por plantar una iglesia. En Hechos capítulo 17. Muy bien, vamos entonces al tercer punto de la lección de esta tarde, donde encontramos haciendo lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Haciendo lo mismo. Dice aquí en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora, Berea era una ciudad vecina. Y ellos, habiendo llegado, entraron otra vez en la sinagoga de los judíos. Como que no aprenden, ¿verdad? O sea, los están persiguiendo. Como ellos llegan a la ciudad, a la sinagoga de los judíos, y les están presentando que el Cristo a quien ellos están esperando es un Cristo que tiene que padecer, es un Cristo que tiene que morir. Cuando ellos, el Cristo que están esperando es el Cristo Rey, y les están presentando un Cristo Redentor. Esto no es lo que ellos quieren escuchar. Entonces algunos judíos creen, pero otros judíos no creen. Ahora van entonces de Tesalónica a Berea, una ciudad vecina. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? El apóstol Pablo, su primer amor era hacia los judíos. Siempre presentaba el evangelio primeramente a los judíos. Después se lo presentaba a los gentiles, pero primeramente se lo presentaba a los judíos. Ahora tomen nota de lo que dice aquí en el versículo 11, Hechos 17, 11. Y estos, está hablando de los hermanos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. De nuevo, hermanos, ¿de cuáles escrituras está hablando? Cuando ellos hablan de las escrituras, ¿de cuáles escrituras están hablando? Antiguo Testamento. Entonces, los hermanos de Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se dejaron engañar. No estaban dispuestos a seguir palabras de hombres. Está muy bonito Pablo, está muy bonito Bernabé, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si esto es verdad. Y buscaron en las escrituras del Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo y Bernabé estaban predicando, estaban diciendo, era así. Hermanos, esto es lo que pasa en las iglesias hoy. Lo que pasa en las iglesias hoy es que muchos tienen sus Biblias y lo usan como desodorante, ¿verdad? Lo ponen aquí debajo del brazo y lo cargan ahí. Y durante toda la semana, me recuerda, no sé si es cierto o no, un colportor. Y para ustedes que no son informados en cuanto a eso de hace 50 años, el colportor era una persona que andaba por los pueblos vendiendo Biblias.
Su propósito era vender Biblias. Era representante de la casa, ¿cómo se llama? De la sociedad bíblicas. Andaba vendiendo Biblias. Ahora, si se le daba la oportunidad, evangelizaba también. Pero lo que quería era andar vendiendo Biblias. Entonces llega a una casa y una señora ofrece venderle una Biblia. Y la señora, entonces, le dice, pero señor, ¿usted qué está creyendo? ¿Que yo soy pagana? No, señor, yo tengo mi Biblia. Y se va corriendo para adentro y entonces trae su Biblia. Mira dónde están mis anteojos que hace 6 meses ando buscando. Así es como mucha gente tiene su Biblia. Algunos lo traen a la iglesia, otros ni siquiera eso. Entonces, si lo traen a la iglesia, llegan a la casa y ahí está. Hasta la otra semana. Eso los que la traen a la iglesia. Muchos otros no la traen. Entonces, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos decían, no vamos a tragar cuento. No vamos a aceptar lo que estos hombres están diciendo, a ver si es cierto. Y ellos comenzaron a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo y Bernabé estaban predicando era cierto, era conforme a las escrituras. Y esto, mis hermanos, es lo que hace falta hoy. Con esto quiero decir lo siguiente: no me crea a mí, no trague cuento que yo le puedo meter. Yo puedo estar mintiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces puede que yo esté diciendo una no verdad, una mentira. ¿Cómo lo pueden ustedes saber? Si ustedes no conocen la Biblia, si no escudriñan las escrituras, no saben. Entonces van a poder escuchar lo que les suena bonito. Un buen expositor, alguien que suena bonito, que usa bonitos cuentos, bonitas ilustraciones y todas estas cosas, qué bonito que habla. Y hay muchas iglesias allá afuera que están llenas de personas que lo que están creyendo es un cuento. No se basa en la verdad. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. No escudriñan. Entonces, benditos los hermanos de Tesalónica, porque ellos no estaban dispuestos a tragar cuento. No estaban dispuestos a qué bonito que habla el apóstol Pablo, sino vamos a ver si es cierto. Eso, mis hermanos, es lo que hace falta hoy, escudriñar las escrituras. No me crean a mí, crea lo que dice la palabra de Dios. Si lo que yo digo no es conforme a la palabra de Dios, encáreme. Hermano, usted dice esto, pero la Biblia dice esto. Yo quiero que me encare para que yo pueda explicarle lo que dice la palabra de Dios y si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. ¿Ok? Dice ahora, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron muchos de Berea? Exactamente. Porque escudriñaron las escrituras y vieron que lo que Pablo y Bernabé estaban predicando así era. Era conforme a palabra, era conforme a la verdad, era conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso creyeron muchos de ellos. Ahora, está hablando de judíos. Y dice también y mujeres griegas de distinción. Y no pocos hombres. Es una forma de decirlo, nosotros no lo decimos así, pero así lo dicen ellos, no pocos hombres. Nosotros diríamos muchos hombres. Encontramos entonces que una iglesia se está plantando, se está estableciendo en Berea. Plantados con la verdad. Plantados con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas?
Bueno, necesitamos primeramente escudriñar las Escrituras. Y luego hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar la verdad. Son ignorantes de la verdad. Están escuchando mentira y necesitan conocer la verdad. Yo no estoy hablando de exponer la palabra de Dios en forma confrontacional. No. Simplemente presentar la verdad. Presentar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. La Biblia dice así. Ahora, si ellos nos confrontan con el error, entonces hay que confrontarlos con la verdad. Pero a mí no me gusta ser confrontacional. A mí me gusta ser expositor de la verdad. Simplemente predicar la verdad. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Y con eso estoy destruyendo sus herejías, pero no estoy atacando. Simplemente esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la verdad. Escudriñen las Escrituras para ver si lo que estoy diciendo es así o no. Ganemos al mundo para Cristo. Queda poco tiempo. Cristo viene. ¿Quién dice amén? Cristo viene y falta poco. No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Yo creo que Cristo viene muy pronto. Yo creo que no nos queda mucho tiempo. Entonces, aprovechamos el tiempo que tenemos compartiendo. Tal vez usted me dice, ay hermano, pero es que a mí me da miedo. No se preocupe, a mí también me daba miedo. Cuando yo estaba comenzando, hermanos, no había nada que me asustara más que compartir la palabra de Dios. Me asustaba. Yo estaba estudiando en el seminario y yo me asustaba teniendo que ir a evangelizar. Pero simplemente es compartir el testimonio. Quiero compartir algo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Me lo permite? Entonces simplemente yo era pecador. Bueno, soy pecador. Solo que ahora soy pecador arrepentido, pecador salvado por la gracia de Dios. Y usted puede experimentar lo mismo. Entonces presentar una razón sencilla de la palabra de Dios. Si no se sabe nada más, Juan 3:16. Hermanos, Juan 3:16 es la cápsula de la palabra de Dios. Digámoslo juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, si usted solamente se sabe Juan 3:16, usted puede evangelizar. Amén. No hay mejor cápsula que eso. Ahí está el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si solo se sabe Juan 3:16, usted está capacitado para compartir la palabra de Dios, presentarle el evangelio a otros y que tomen la decisión. Ahora, termino con esto. Lo que separa evangelismo que funciona del evangelismo que no funciona es una simple pregunta. Hay muchos hermanos en Cristo que con mucho anhelo, con mucho deseo, andan compartiendo la palabra de Dios. Pero su evangelio no funciona porque les falta una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quiere usted aceptar a Cristo hoy? Esa es la pregunta. Les presentan el evangelio, les presentan la posibilidad de tomar la decisión, pero no les pide que hagan una decisión. ¿Desea hacer esto hoy? ¿Está dispuesto, está dispuesta a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal hoy? Confróntalos con una decisión. Es igual en las iglesias, hermanos. En las iglesias muchas veces no se hace una invitación. Se predica la palabra de Dios, pero no se le da la oportunidad a las personas de responder. Y eso es tremendo, eso es triste. Entonces lo que separa evangelismo personal que funciona y que no funciona es esa preguntita. ¿Está dispuesto, está dispuesta a hacer esa decisión hoy? Aceptar a Cristo hoy. ¿Ya escuchó el evangelio? ¿Ya escuchó la palabra de Dios? Ahora, yo siempre repaso con ellos. ¿Usted cree que es pecador? ¿Cree que si usted se arrepiente de todo corazón, Cristo lo perdona? Entonces está dispuesto a pedírselo. Está dispuesto a aceptarlo. Ahí está. ¿Sí o no? Dice no, voy a orar por usted.
Ahora, antes yo presionaba, ¿verdad? Antes yo decía, bueno, dígame una cosa, usted puede asegurarme que a 5 minutos usted va a estar vivo. No, pues entonces mejor acepte al Señor. Eso es presionar. Ya no hago eso. Ahora lo dejo, voy a estar orando por usted. Eso sí, si usted le dice a la persona que va a estar orando por él o por ella, hágalo, no mienta, ¿verdad? No sea mentiroso. Ore por la persona. Y si tiene oportunidad de estarlo repasando, de estar visitándolo, entonces también. Amén. Puestos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para despedir la escuela dominical. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de presentar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla y usarla en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.